Ya está con nosotros Silvina Batakis, que es ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, para analizar cuáles podrían ser las políticas económicas de Daniel Scioli en caso de llegar a la presidencia. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes. Bueno, contame, ¿cuáles podrían ser, cuáles serían, en tu opinión, de acuerdo a lo que vos venís por ahí conversando con el gobernador, los principales lineamientos de una gestión económica de un gobierno de Daniel Scioli? Y en primer lugar, yo siempre digo, uno tiene que mirar la provincia de Buenos Aires, que es lo que hizo el gobernador dentro de la provincia de Buenos Aires, y de ahí uno puede tener una clara idea de lo que se va a proponer a nivel nacional también. El gobernador, viste, siempre dice que la provincia de Buenos Aires es como un país dentro de un país, y la verdad que tiene territorio muy similar a cualquier país de Europa, por ejemplo. Es una provincia con 16 millones de habitantes, digo, es un territorio súper heterogéneo, en donde vos tenés que tener políticas públicas, tanto para los centros urbanos, como para la ruralidad, como para el campo, como para la industria, y donde hay que hacer grandes equilibrios, y es una provincia de muchos desafíos, ¿sí? Nosotros, uno de los primeros objetivos que tenía el gobernador era que la provincia de Buenos Aires lograse tener un equilibrio en sus cuentas públicas, y eso hoy nosotros lo hemos logrado. Nosotros el 2014 lo acabamos de cerrar oficialmente, y también nos dio nuevamente que se cerró en equilibrio. ¿Cuál es la situación fiscal de la provincia? A ver. Las cuentas están en equilibrio, tanto en el resultado primario como en el resultado financiero, pero lo que nosotros siempre insistimos es que no es que nosotros seamos caprichosos. Pues hay superávit primario y hay, digamos, equilibrio financiero. Es un pequeño superávit financiero y un superávit primario importante, pero de todos modos nosotros nos gusta hablar de equilibrio, porque es siempre cuando estás en el entorno del 1,5%. Un punto importante, ¿no? Porque a nivel nacional se estima que este año se podría tener como un déficit en torno al 6% del PBI. ¿Crees que podrían intentar, procurar, que sería una prioridad importante de un gobierno de Scioli, replicar justamente el equilibrio de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional? Sí, claramente uno tiene distintos elementos y se pone distintos plazos, ¿sí? Para lograr eso. Nosotros, cuando el gobernador nos dijo que, bueno, que quería esto, no es caprichoso porque nos guste la palabra equilibrio o porque estemos enamorados de que las cuentas públicas estén en equilibrio, sino porque eso, a nuestro entender, garantiza que uno le puede dar sustentabilidad a las políticas públicas. Tal cual. Pero además, en un caso muy simple, nosotros este año, como vos sabés, entre el año pasado y este año, estamos incorporando 25.000 policías, entre la policía local y la policía propia de la provincia de Buenos Aires, y lo que le garantiza al ciudadano común, esto de tener equilibrio, es que el año que viene y el otro se va a poder seguir pagando ese sueldo de ese policía, que va a estar en la esquina de la casa. No tenés que endeudarse para pagar los salarios de estos policías. Totalmente. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, como vos sabés, hemos tenido una política de emisión de deuda, de conseguir financiamiento, pero siempre pensando en inversión social y en inversión en infraestructura, lo que hace crecer la provincia, ¿sí? Así que nosotros en ese sentido y te da capacidad de repago. Totalmente, sí. De todas formas, bueno, justamente hablando de esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles crees que son las áreas de la gestión nacional en donde se podría mejorar la situación fiscal? ¿Crees, digamos, que se puede reducir el gasto, que se tendría que hacer énfasis en eso? ¿O crees que hay que aumentar los impuestos? ¿Cómo crees que podría mejorarse la situación fiscal del gobierno? Mira, permitime de vuelta que vuelva al ejemplo de la provincia, ¿no? Pero nosotros en la provincia de Buenos Aires no redujimos el gasto. La provincia de Buenos Aires tiene la menor cantidad de empleados públicos per cápita a nivel nacional. El gasto no se redujo, todo lo contrario, sí se reestructuró para que el gasto social... Ahí se van a encontrar una diferencia importante con la nación, ¿no? En caso de llegar, que ahí no van a encontrar esto de la menor cantidad de empleados per cápita del país, ¿no? No, la verdad que no conozco, pero no, tampoco podría creer que tenga tantos empleados el gobierno nacional, honestamente. No aumentó en forma importante, ¿no? En los últimos años. También a veces se confunde el tema del incremento de personal con el blanqueo de personal. La provincia de Buenos Aires, si bien aumentó estos 25.000 policías y en todos estos años 10.000 enfermeros y médicos, siempre se tiene que contar también que cuando el gobernador asumió había un montón de personal contratado por la provincia de Buenos Aires precarizado. Entonces eso hace que aumente la base de la cantidad de personal de la provincia, pero porque en realidad se eliminó ese trabajo precarizado, ¿sí? Eso también me parece importante de destacar. No, eso sí. Y bueno, por otra parte, bueno, lo que yo te decía, no se redujo el gasto en la provincia de Buenos Aires, pero sí se focalizó en los menores quintiles de la población más vulnerable de la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte se fortalecieron los salarios públicos de la provincia. Antes eran el 5% del Producto Bruto y hoy es el 7% del Producto Bruto.
Y además sacar los recursos, ¿no? Para hacer frente a... Sí, bueno, pero además de eso lo que hicimos fue fortalecer también el federalismo fiscal hacia adentro de la provincia de Buenos Aires. Los recursos de los municipios crecieron del 16,14% al 21%. Y además la provincia también tuvo un cuadro de desendeudamiento bastante importante. Y como vos decís, claramente eso se pudo hacer porque la provincia de Buenos Aires hizo unas reformas tributarias importantes en distintos momentos que hoy permiten que hace 3 años tengamos este equilibrio. Silvina, te llevo a la coyuntura con 2 preguntas por ahí un poco difíciles de responder. El ministro de Economía de la Nación dijo hace poco que no hay cepo cambiario. ¿Cuál es tu posición, digamos, al respecto de eso? Si pensás que en un futuro gobierno de Scioli habría que sacar esas restricciones, si hay o no hay cepo. Y la segunda pregunta tiene que ver con el INDEC. Si te parece que las estadísticas de precios reflejan efectivamente lo que pasa en el supermercado, la inflación que siente la gente, o habría que hacer cambios también en ese área. No, en primer lugar, con el tema de las reservas, todos los países manejan y administran sus reservas. Yo creo que este gobierno administra inteligentemente las reservas. Como cualquier otro recurso, las reservas también son escasas y uno tiene que administrar inteligentemente esas reservas con distintas prioridades, y yo creo que se administraron bien esas reservas, ¿sí? En situaciones similares, en otros momentos de la historia de Argentina, hubiésemos tenido crisis enormes, y me parece que se manejaron bien el tema de las reservas, y que claramente si se tienen más reservas, se flexibilizan distintos instrumentos que se utilizan en Argentina. Pero ahí lo importante me parece no discutir por ahí un instrumento de administración de las reservas, sino en realidad ver cómo hacemos para incrementar las reservas y que esas reservas también tengan un reflejo de mayor inversión en Argentina. Como vos sabés, la tasa de inversión en Argentina comparado con la región es bastante baja, ¿sí? Comparado con otros países. Si bien hay un documento de CEPAL bastante reciente que aparentemente estaría creciendo la inversión real en Argentina. Entonces, pero digo, eso nosotros tenemos que seguir creciendo en ese sentido. Pero me parece que todos los países administran las reservas, y acá lo que se hizo es eso, administrar yo creo, inteligentemente las reservas. Me parece, Silvina, se cayeron casi la mitad, ¿no? Llegó un punto que eran 52.000 millones y están en 30, o sea, hubo poca inteligencia, o pasó algo ahí, ¿no? Porque cayeron 50% las reservas de la Argentina. Pero vos necesitas las reservas para distintos destinos, y se utilizaron para esos destinos. Eso es lo que yo digo, que se administró inteligentemente. En otro momento, con situaciones similares, las reservas hubiesen sido catastróficamente, con una caída catastrófica, y hubiésemos tenido hiperdevaluaciones, hiperinflación. Digo, me parece que estamos totalmente en el lado opuesto de eso, ¿sí? Yo no digo que no haya que reforzarlo, ¿sí? Pero siempre pensando en resolver, si se quiere, estos desequilibrios estructurales de los que siempre hablamos en Argentina desde hace muchos años. Y en algún momento uno tiene que pensar en el mediano y largo plazo y resolver esos desequilibrios estructurales. Y el tema del INDEC, Silvina, los índices de precios, ¿qué harían? ¿Harían cambios? ¿Están de acuerdo con esta nueva metodología que aparentemente tiene cierto aval del Fondo Monetario, ¿no? Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Viste que el Fondo Monetario trimestralmente, desde hace 2 años, viene haciendo revisiones y siempre viene como avalando la última metodología que se implementó. Así que en ese sentido me parece que sí hay que profundizar ese camino y lograr prestigiar nuestro Instituto de Estadísticas. Pero me parece que este es el camino. Si nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos una dirección de estadísticas, y la verdad que se trabajó muy fuertemente en que haya muchísima estadística, que fuera transparente y que además el proceso estuviese auditado, y de hecho hemos logrado certificar varios procesos en la dirección de estadísticas. Así que si uno no tiene estadísticas es muy difícil diseñar políticas públicas. Así que en ese sentido me parece que hay que fortalecerlo aún más. Se avanzó, fue un primer paso, pero hay que seguir fortaleciendo. ¿Cuál es el objetivo, si crees que se plantearía Scioli algún objetivo en materia inflacionaria en caso de ser presidente? Sí. Yo creo que hoy todos en Argentina nosotros no hemos podido taclear, si se quiere, el tema inflacionario, ¿sí? Vos si mirás la historia de hace 50, 70 años en el mundo, muchos países tenían problemas inflacionarios y lo fueron dominando. Argentina es uno de esos pocos países que no lograron dominar el tema inflacionario. Se están haciendo esfuerzos para eso, yo creo que siempre uno hace esfuerzos para eso. ¿Sería prioritario en una gestión de Scioli? Sí, sería prioritario, pero llevar la inflación a un dígito. Sí, yo creo que es prioritario, sí, pero también es cierto que todos los que proponen en 18 meses vamos a reducir la inflación, en 5 meses hacemos magia, me parece que de eso sí hay que desconfiar, porque Argentina tiene una historia de inflación y que no se ha podido taclear en 18 meses. Entonces uno tiene que tener un programa serio, pero que tiene que ver con muchas variables
y no solamente con un plan para atacar el tema de la variación de precios, sino un plan para atraer inversiones, para mejorar la rentabilidad de los distintos sectores que compiten con el sector más rentable que tiene Argentina y el más eficiente que tiene Argentina, que es el agro. Para ir redondeando, Silvina, ¿cuáles crees que son los motivos para que alguien que por ahí está descontento con la situación económica, ¿no? Con muchas de las cosas que mencionamos, con la inflación, con el cepo cambiario, con el déficit fiscal, votaría a Scioli, ¿no? Que bueno, genera esa confusión de si es una continuidad, hasta qué punto no es una continuidad esto que estamos viviendo? No, en primer lugar, el gobernador siempre tuvo como objetivo tener sistemas tributarios progresivos y un presupuesto que también mostrase esa progresividad. Pero por otra parte es una persona que escucha a la gente y que ante las demandas de cada uno de los ciudadanos responde con políticas activas y políticas activas, políticas públicas que las puede sostener en el tiempo. ¿Sí? Como él dice, es una persona predecible y que hizo en la provincia muchas de las cosas que él propone hacer a nivel nacional. Cuando él habla de las policías locales, por ejemplo, dice, bueno, yo esto lo hice en la provincia de Buenos Aires y lo voy a poder hacer. La tasa de mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires está en el mínimo histórico. Y eso es no solamente porque el ministro de Salud claramente tiene un buen programa sanitario para la provincia de Buenos Aires, sino también porque se ha invertido muchísimo en agua y cloaca en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas estas cosas hacen, creo, que el gobernador tenga una propuesta de trabajo que es previsible, confiable y que se sabe que la puede lograr. Bueno, Silvina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Nos vamos entonces con las opiniones de Silvina Batakis, que es la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, anticipando, ¿no? Algunos de los que podrían ser los principales ejes de una eventual presidencia de Daniel Scioli. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.